Hermanos, buenas noches. Con la finalidad de llevar a cabo una segunda enseñanza para nuestros hermanos, sobre todo para los varones. Obviamente la puede escuchar cualquier hermano o hermana en Cristo, pero va dirigido principalmente a mis hermanos varones, responsables de su familia en su casa. Y la vez pasada hablamos acerca del carácter de un hombre cristiano. Hicimos énfasis en los versículos claves de la enseñanza que se ubican en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, donde dice así la palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien, hablamos un poquito la vez pasada, describimos de manera muy general lo que significaba la palabra carácter. Hablamos un poquito de las primeras características, explicamos hasta el concepto de decoroso. Y vamos a hablar ahora de dos características que continúan, que es la palabra hospedador y apto para enseñar. Bien, antes de comenzar la enseñanza vamos a hacer una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y esperemos que Él nos enseñe, que nos abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder escudriñar con sabiduría su palabra. Así que les invito, vamos a orar y vamos a entrar en los siguientes puntos. Padre, nuevamente te damos muchas gracias. Nuevamente alabamos tu nombre y te bendecimos, Señor. Y te doy gracias, Señor, por el tiempo que mis hermanos se van a tomar para escudriñar esta porción de tu palabra. Y te pido, Señor, que abras otra vez nuestro corazón y nuestra mente para ponerla por obra, para guardarla, Señor. Y que tengamos la disposición, Señor, de seguir fielmente lo que tú nos ordenas a través de ella, Dios. Pongo este tiempo en tus manos y te pido, Señor, que abras mi corazón, que me des sabiduría, Señor, para poder transmitir lo que tú quieres transmitir, Señor, a través de tu palabra a cada uno de mis hermanos en la fe. Bendice este tiempo, por favor, Señor, y disponemos nuestro corazón para ser edificados. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, habíamos quedado en el concepto de la palabra hospedador. Y la palabra hospedador significa, en el griego, amar a los extraños. En el contexto de los deberes cristianos, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 9 al 13, dice lo siguiente: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando
la hospitalidad. Aquí está la palabra, hospitalidad. Entonces dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, es decir, procurando el amor a los extraños. En el mismo contexto de deberes cristianos que se encuentra en Hebreos 13, versículo 2 en adelante, dice, permanezca el amor fraternal y no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. De modo que la hospitalidad en el tiempo de la iglesia primitiva incluía recibir a un invitado inesperado, incluso hasta por 1 o 2 noches. Ahora, era difícil en tiempos de persecución, hacer esto, porque los hebreos no sabían si sus huéspedes eran espías o era un hermano en la fe, que a lo mejor era perseguido por su identificación con Cristo. Entonces, hoy quizá no haya cambiado mucho la situación, pero queremos entrar en el contexto. Ahora, ¿de dónde viene esta costumbre? La hospitalidad es una etiqueta del oriental, es decir, de la gente del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Después de que una comida había sido preparada, se oye a un árabe llamar 3 veces desde una parte alta invitando a los hombres a practicar o a participar de ella. Los hombres del desierto no gustan de comer sus comidas solos. Vemos un ejemplo, volvemos otra vez al patriarca Job, donde Job se está justificando delante de Dios, está justificando su honestidad y su integridad. Y en el capítulo 31, versículo 17, Job le explicaba al Señor, entre otras cosas, y le decía, Señor, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, entonces no me justifiques. Job 31, 32 dice, y si mis siervos no decían, ¿quién nos ha saciado de su carne? ¿Quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, y mis puertas abrí al caminante. Fíjese cómo esto hablaba de la hospitalidad de Job y lo generoso que era aún con sus siervos. Dice, ¿quién no se ha saciado de su carne? Eran expresiones de sus propios siervos. Y los forasteros decían, nosotros no pasábamos fuera la noche cuando estábamos a las puertas de su casa. Entonces los orientales creen que hay huéspedes que son enviados por Dios, de manera que la hospitalidad se transforma en una obligación sagrada. Cuando alguna de estas personas agasajó a occidentales, estaba tan feliz que lloraba lágrimas de contento, porque decía él, el cielo había enviado a tales huéspedes. Podemos ver otro ejemplo. Cuando Abraham recibió a los 3 extranjeros que eran ángeles, él mostró la misma actitud. Su entusiasmo al recibir a tales huéspedes indicaba su creencia que aquellos a quien iba a atender le habían sido enviados por el Señor. Y se dice que corrió a su encuentro, que se apresuró al pabellón de Sara para ordenarle que hiciera el alimento pronto, y corrió al rebaño y tomó un becerro y se apresuró a aderezarlo. Eso lo podemos ver en Génesis 18 del 2 al 7. Entonces, esta es una característica primordial de los orientales, de los árabes y de la gente de Medio Oriente, en donde se desarrolla todo el contexto de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo debe de ser esta hospitalidad en nuestros días y en el Nuevo Testamento? Bien, el apóstol Pedro en su primera carta dice, en el capítulo 4, en esta porción que prácticamente es la partida para los buenos administradores de la gracia, dice así en 1 Pedro 4, 9. Dice, hospedaos los unos a los otros, características de la hospitalidad, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es muy interesante ver las características de cómo debe de ser la hospitalidad. Y esto no ha cambiado en nuestros días. Hoy nosotros debemos de seguir estas instrucciones que enmarca el apóstol Pedro en su primera carta. Dice que debemos ser hospedadores sin murmuración. Si vamos a ser anfitriones de alguien, tendremos que hacerlo de manera transparente, sin murmuraciones, como dice aquí, y administrar los dones que Dios nos ha dado, los que cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios, como buenos administradores, dice, de acuerdo a la gracia. Y dice que si hablamos de alguien que hemos hospedado, solamente hablemos conforme a la palabra de Dios. No andemos con chismes, con murmuraciones, con ese tipo de cosas que luego se acostumbra mucho, pero que están fuera de lo que es la voluntad y el carácter de Dios. Y dice que si alguno ministre conforme al poder que Dios le da. Entonces, hay una razón para todo esto. Y la razón es que ¿para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por el Señor Jesucristo. Y además, dice, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. De manera que el amor es más práctico que emocional. En la iglesia primitiva el amor incluía abrir las puertas de la casa y cuidar de los cristianos necesitados, como podrían ser los predicadores itinerantes. También se ofrecían las casas para los cultos de la iglesia. La Biblia ordena a los cristianos que debemos ser hospitalarios con personas a quienes no conocemos. Nosotros podemos ver esta característica también en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 46. Dice así la palabra, que perseverando unánimes cada día en el templo, dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí está la hospitalidad. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De manera que esta característica sigue prevaleciendo el día de hoy. Y quizá hoy no veamos mucho que nos juntemos en las casas para compartir la palabra de Dios, para crecer en el conocimiento de Dios. Y no vemos mucho que haya sencillez de corazón en algunos hermanos, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. En síntesis, como sucede con todas las demás virtudes espirituales, los ancianos, los padres de familia, debemos de ser ejemplo. Nuestra vida y nuestro hogar deben estar abiertos para la hospitalidad de todo aquel que quiera conocer la palabra, para que todos puedan ver nuestro carácter espiritual. Así que es una arenga para nosotros para seguir el ejemplo de los buenos cristianos de la iglesia primitiva y de los hebreos en el Antiguo Testamento. Ok, otra característica, y igual de importante, aunque es un poquito más amplia, dice la palabra de Dios al final del versículo 2, 1 Timoteo 3, al final del capítulo del versículo 2, dice, apto para enseñar. Ok. Esta característica solo aparece aquí y en 2 de Timoteo 2:24. Y hay una razón para ello. Es la única calificación que se relaciona con los talentos y los dones espirituales de un anciano. Y es la única que distingue a los ancianos de los diáconos. La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es el deber principal del supervisor, del pastor
y del anciano. Y por consiguiente es la principal responsabilidad de nosotros como padres de familia. A nosotros nos corresponde enseñar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, introducirlos de manera profunda en la palabra de Dios. Vamos a ver en 1 Timoteo 4, 1 Timoteo 4, del 6 en adelante, donde este capítulo habla de un buen ministro de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios así, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Fíjense que ese sí es condicional. Si esto enseñas, ahorita vamos a ver a qué se refería el apóstol Pablo cuando le decía esta frase, si esto enseñas, se está dirigiendo a Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, a los discípulos, o a tus hijos, o a tu esposa, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Por qué? Dice, porque serás nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Serás nutrido, serás alimentado con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Es decir, le decía a Timoteo, trata de evitar toda enseñanza falsa, porque esto es profano y es mundano y es todo lo contrario a lo santo. Y luego le dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para nada aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y repite una frase que vimos en la enseñanza pasada. Dice, palabra fiel es esta. Otra vez le está diciendo a Timoteo, pon toda tu atención, Timoteo, en lo que sigue. Y dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, incluyendo la familia, nuestro entorno, el trabajo, en fin, donde nos desarrollemos. Dice, entonces, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y aquí hay un encargo muy importante. Dice, esto manda, y otra vez aquí está la palabra, y enseña. Y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ahora aquí descarga una gran responsabilidad Pablo en Timoteo, una responsabilidad enorme que también nos alcanza a nosotros. Y esto es como si Pablo nos lo estuviera diciendo a cada uno de nosotros. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra. Sé ejemplo en la palabra. Sé ejemplo en la conducta. Sé ejemplo en el amor. Sé ejemplo en el espíritu. Sé ejemplo en la fe y sé ejemplo en la pureza. Ahora, decir que ser ejemplo en la palabra implica que tenemos que tener un conocimiento, si no muy profundo, si cuando menos general, de lo que es el estudio de las Escrituras. Y debemos decir que debemos tener estudios sistemáticos. ¿Sí? Es una gran responsabilidad. Ahora, esa misma responsabilidad que Pablo está delegando a Timoteo, nos la está transmitiendo también a nosotros. Y termina el versículo 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, otra vez, capacitarnos para la enseñanza. Ocúpate de la lectura o en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza, otra vez, enseñar a quienes estén a nuestro alrededor. El que es pastor o anciano, en la predicación. El que es
consejero en la consejería y el que es padre de familia en educar a su familia, a su esposa y a sus hijos. Ok, hay algunas palabras aquí que vamos a desarrollar un poquito. Cuando dice nutrido con la palabra de la fe, habla de la buena doctrina. Ahora, para alcanzar todas estas verdades, se requiere la alimentación continua de la palabra de Dios. Es un estudio sistemático, decíamos hace un momento, y podríamos decir incluso atemporal, porque como podemos tener una enseñanza de 5 minutos, puede ser de mucho más tiempo. Entonces, no hay un límite para estudiar y escudriñar la palabra. Lo que sí debe de ser es un estudio sistemático. Sentarnos alrededor de nuestra mesa o en la sala de nuestra casa y tener un estudio, aunque sea sencillo, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Eso es enriquecedor, eso es fundamental en nuestro ministerio como padres de familia. Y esto es esencial para la buena salud espiritual de todos y de cada uno de nosotros como cristianos. En especial para los líderes espirituales, como puede ser un buen padre de familia o como puede ser un pastor. Recordemos que en 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí viene otra vez la palabra, y útil para enseñar. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y bien importante, para instruir en justicia. Nosotros no podemos tener una idea de justicia si no conocemos la justicia de Dios, si no conocemos el amor de Dios, porque son complementarios. El amor y la justicia de Dios van de la mano. ¿Para qué es esto? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado, otra vez, para toda buena obra. Es decir, solo mediante la lectura, solamente mediante el estudio, solamente mediante la meditación y el manejo correcto del contenido de la palabra de Dios, puede un pastor o un líder o un padre de familia cumplir lo que Dios le ha mandado hacer, presentarse delante de Dios aprobado. Muy bien, dice también, nutrido con la palabra de la fe. Esta es una referencia general a las Escrituras, a la verdad revelada de parte de Dios, a la buena doctrina. La buena doctrina indica el tipo de teología que enseñan las Escrituras. Ahora, es importante que nosotros entendamos y recordemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos del edificio, hablamos de las personas como usted y como yo, los cuales necesitamos conocer la verdad. De otra manera no podemos ser columna ni baluarte de la misma. Entonces es importante que tengamos nuestro estudio sistemático de la palabra de Dios, escudriñarle, pedirle revelación a Dios, al Espíritu Santo, para que nos revele y que podamos entender a cabalidad lo que la palabra de Dios nos enseña. Además, déjeme decirle que eso es fascinante. Cuando nosotros empezamos a introducirnos en la enseñanza de la palabra de Dios, aprendemos infinidad de cosas. Pero sobre todo aprendamos a amar a Dios, a respetarlo y a cumplir sus mandamientos. Ok, dice también en el 4:7, dice, desecha las fábulas. Esto es importante porque decíamos hace un momento que la fábula es una enseñanza falsa, es profano, es mundano. En síntesis es todo lo contrario a la santidad de Dios. La palabra fábula viene del griego mutos, de donde se deriva la palabra mito, algo que solo conviene a viejas, dice Pablo. Y esto es un epíteto común que los griegos utilizaban para denotar a las personas sin educación, sin ninguna sofisticación filosófica, un ignorante, alguien que hablaba solamente por hablar,
pero sin ninguna base, ningún razonamiento lógico. Ahora, fijémonos en lo que escuchamos, en lo que creemos, sobre todo si no está respaldado con la palabra de Dios, con la Escritura. Una característica muy común el día de hoy es que escuchamos muchas enseñanzas, muchas predicaciones que solo exaltan al hombre. Y esto está fuera de lo que es la palabra de Dios. Y esto se convierte en un mito, se convierte en fábula. Y esto no es enseñanza apta para nosotros. Entonces, pero para poder distinguir estas cosas necesitamos conocer de la palabra. Necesitamos introducirnos en ella, sumergirnos en todas las cosas que Dios nos quiere enseñar conforme a su sana doctrina. El versículo 4:13 dice, ocúpate en la enseñanza, ocúpate en la enseñanza. Y aquí vamos a profundizar un poquito más. Todas estas cosas deben formar parte de la práctica constante de un creyente cristiano. Lo que les decía, un tiempo constante en el estudio de la palabra, pero también un estilo de vida que refleje un conocimiento verdadero de las cosas de Dios. Ocúpate en la lectura se refiere a la costumbre de leer las Escrituras en público, en los cultos de adoración de la iglesia, lo cual va seguido por la exposición del pasaje que se ha leído. Esto lo hacemos muy comúnmente en la congregación, pero también debemos hacerlo en la casa y delante de nuestra esposa y nuestros hijos. Y si es posible tener un tiempo de alabanza y de adoración, igual, ¿por qué no? Debemos de hacerlo. Ahora dice, ocúpate en la exhortación. La exhortación es un reto espiritual para los que oyen la palabra de Dios, a fin de que la apliquen a su vida diaria. Y esto puede incluir reprimendas, puede incluir advertencias, pero también puede incluir palabras de ánimo y de consuelo para aquellos que lo necesitan. Entonces, la palabra exhortación no solamente se requiere a la reprimenda cuando alguien está en pecado, sino que también se refiere a palabras de ánimo, de consuelo o de advertencia, de acuerdo a la palabra de Dios. Voy a volver un poquito a esta parte de ocúpate de la enseñanza. La enseñanza se refiere a la instrucción sistemática de la palabra de Dios y equivale a, decíamos hace un rato, a la sana doctrina. Quiero ver un poquito más acerca del aspecto de la enseñanza, en la que tanto énfasis hace Pablo a Timoteo. Y esta enseñanza es a través de la predicación del Evangelio. No es otra cosa, es la predicación de la palabra. Y Pablo es muy enfático. Si nosotros vamos a la segunda carta del mismo Pablo a Timoteo en el capítulo 4, inicia de la siguiente manera y dice, te encarezco delante de Dios. Dice bien lo que dice, te encarezco delante de Dios o en la presencia de Dios. Y el verbo griego diamartiromai tiene una connotación legal. Eso es lo que significa te encarezco. Tiene una connotación legal y puede significar testificar bajo juramento en una corte legal. Fíjese el grado de responsabilidad que Pablo le está diciendo a Timoteo. Te encarezco, como si testificaras bajo juramento ante una corte, como si juramentaras a un testigo. Dice, te encarezco que prediques la palabra, que testifiques. Así que esta palabra, esta raíz o esta palabra griega que es diamartiromai, se utiliza en el Nuevo Testamento en el sentido de una afirmación solemne y enfática. Y el desafío de Pablo se dirige en primera instancia a Timoteo, que era su delegado apostólico y su representante en Éfeso. Pero es también aplicable en un sentido secundario a toda persona llamada a un ministerio,
ya sea un ministerio pastoral o evangelístico, pero también y por extensión a todos los que nos hacemos llamar cristianos. Así que la misma responsabilidad que Pablo le está encomendando a Timoteo, con el mismo énfasis de testificar bajo juramento, como si estuviéramos en una corte legal, esa misma responsabilidad es para nosotros, para los que nos llamamos cristianos. Hay 3 aspectos en este gran desafío de testificar el Evangelio que merecen ser estudiados. No vamos a alcanzar a terminarlos, pero sí quiero ver por lo menos el primero de los 3. Lo voy a enumerar los 3 y vamos a ver solamente el primero y dejaremos para un estudio subsecuente los que siguen. De los 3 aspectos de este gran desafío que merecen ser estudiados, el primero es su naturaleza. Lo que Pablo está encomendando a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios, en la presencia de Dios, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Dice así, lo voy a leer, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En estos 2 versículos del capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, vemos estos 3 aspectos. ¿Cuál es la naturaleza? Lo que Pablo está encomendando a Timoteo, que predique la palabra, que instes a tiempo. ¿Cuál es la base de esta enseñanza? Los argumentos sobre los cuales Pablo fundamenta su encargo. ¿Sí? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y la tercera es una ilustración personal tomada en su ejemplo propio de Pablo en Roma. Estos 2 puntos los vamos a ver, primeramente Dios, en la siguiente enseñanza. Okay. ¿Cuál es el desarrollo de la naturaleza del encargo? El primer punto. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La esencia del encargo entonces es que predique la palabra. El mensaje es la palabra, la expresión hablada, la palabra que Dios ha hablado. Timoteo sabía perfectamente a lo que Pablo se refería con esta expresión. Y se refería al cuerpo de doctrinas que había oído del mismo Pablo y que ahora él había de transmitir a otros. Es el depósito de la sana doctrina, el cual también nos corresponde a nosotros. Si bien Pablo se lo estaba transmitiendo a Timoteo, ahora la palabra de Dios nos la encomienda a nosotros. Este depósito de la sana doctrina es el equivalente a transmitir la verdad del Evangelio de Jesucristo y la fe en Dios y en el mismo Señor Jesucristo. ¿En qué consistía esto? Era consistente en las escrituras del Antiguo Testamento, inspiradas por Dios, y que Timoteo había conocido desde la niñez. Recordemos que hay otra porción en donde Pablo le dice, acuérdate de las enseñanzas de tu mamá, de tu madre Eunice y de tu abuela Loida. Y junto con estas enseñanzas, la enseñanza del apóstol Pablo que Timoteo ha seguido, de la que ha aprendido de él y de la cual ha sido persuadido. Entonces, este es el mismo encargo que Dios nos ha impuesto a nosotros como iglesia. En la iglesia de todos los tiempos, incluyendo la nuestra de hoy, es la misma responsabilidad de enseñar, de redarguir, de reprender, de exhortar con toda paciencia y doctrina, pero enseñar la palabra de Dios, la buena doctrina, la sana doctrina. Por lo tanto, no tenemos libertad para inventar nuestro mensaje.
No, no es nuestro mensaje, ni es el mensaje de ningún falso profeta, ni de ningún iluminado. No, sino solo nos incitan a comunicar la palabra que Dios ha hablado y que ahora le ha sido encomendada a la iglesia como un depósito sagrado. Esa es la responsabilidad que tenemos, hermano. Es una gran responsabilidad. Dios ha hablado y ahora nos corresponde a nosotros esta responsabilidad de hablar lo que Dios ha revelado en su palabra. Pablo le encarga a Timoteo, pero también a la iglesia de hoy. Debes predicar esta palabra. La iglesia debe de hablar lo que Dios ha hablado. Ninguna otra cosa, ninguna otra idea. No hay revelaciones nuevas fuera de lo que es la palabra de Dios. Solo Dios tiene, la Biblia se pregunta y se contesta sola. Nuestra responsabilidad no se limita solo a escuchar la palabra de Dios, no se limita solo a creerla y a obedecerla, ni tampoco a guardarla de las falsificaciones o de sufrir por ella y continuar en ella. No. Ahora se debe predicar de ella a otros también, aparte de nuestra familia, a otros, porque sobre todo en este tiempo la gente está sedienta de escuchar la palabra, hambrienta por conocer de la palabra. Porque es la buena noticia de salvación para los pecadores y por tanto debemos proclamarla como un heraldo, como alguien que lo hace con pasión. También hoy se debe levantar la voz sin temor y osadamente y hacer conocer el mensaje de salvación, quizá más hoy que en otro tiempo. Hoy que hay tanta necesidad y tantas herejías, hoy es necesario predicar la buena palabra, la palabra de Dios. Es urgente una proclamación adecuada. Es urgente una proclamación paciente e inteligente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de ser solamente dogmáticos, se trata de ser inteligentes, racionales. Y esto solamente se puede lograr con el estudio de la palabra que Dios ha hablado. No son nuestras ideas, no son lo que nosotros pensemos. Es la palabra de Dios la que tiene que ser predicada. Empecemos con nuestra casa, hermanos. Empecemos con nuestra familia. Continuemos con nuestro entorno, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, que nos conozcan. Si realmente somos cristianos, que conozcan el carácter verdadero de un cristiano, de alguien que se dice ser conocedor de Cristo, un seguidor de Cristo. No defraudemos al Señor. Ahí está el reto, hermanos. Ahí está el reto, queridos varones. La próxima enseñanza vamos a continuar con los otros puntos. Y ahora quiero terminar con una oración dando gracias a Dios y esperando que haya sido de edificación esta pequeña enseñanza, con la idea de continuar en la próxima y profundizar un poco más acerca de otros aspectos del carácter de un buen varón cristiano. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Y yo espero que Dios haya obrado en nosotros y haya abierto nuestro corazón, nuestro entendimiento. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos permites escudriñar tu palabra. Es como abrir un cofre, Señor, de tesoro, donde tú nos muestras cada día todo lo grande y lo maravilloso que hay en tu preciosa palabra. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Y yo te pido que pongas inquietud en cada uno de nosotros para escudriñar tu palabra a través de este tiempo, Señor. Que nos des gracia para compartirla con otros, que nos des paciencia, sabiduría, que nos des, Señor, habilidad, cordura para hablar racionalmente acerca de ella. Te doy gracias, Señor, por el tiempo que se han tomado mis hermanos en escudriñar esta pequeña porción de tu palabra. Gracias, Señor, y
Y es un gran privilegio, Señor, escudriñar tu palabra y saborearla, escudriñarla con amor. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanos. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.